Amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Dialoguemos a Fondo. El día de hoy tenemos un programa especial, los temas lo ameritan, tenemos un panel y fuimos víctimas de un complot, ¿ok? Por eso me ven ustedes acá, porque el gran jefe Pluma Blanca está fuera de foco, aunque está supervisando todo lo que se haga y se diga acá, ¿no? El caso es que tenemos un programa muy interesante para todos ustedes el día de hoy. Hemos convocado personalidades para que puedan aportarnos su conocimiento, su visión, su punto de vista en relación a estos temas tan delicados que están sacudiendo la conciencia social. Quiero comenzar de derecha a izquierda. Acá a la izquierda no la rifa y va de último, ¿ok? Entonces tenemos acá primeramente a Víctor Quijano, que es compañero y amigo nuestro, editorialista de Notired Mérida. Víctor, muy buenos días, bienvenido. Tenemos aquí al varón de Tzilán, don Hinder Peraza Cumán, que además, déjenme presumirles, me obsequió su más reciente libro, Puntos Finos del Periodismo. Lo leeremos con atención y haremos todo lo contrario. Tiene 28 No, bueno, es que uno es gente que se especializa en llevarle siempre la contra a la gente, ¿no? Pero estoy seguro que Hinder acá dice una serie de cosas que son debidas para todo buen periodista. Y como yo soy esa excepción que confirma la regla, por eso digo que haré lo contrario. Hinder, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, muchísimas gracias. Tenemos acá a Eloy Quiroz, exfuncionario del gobierno del estado de Yucatán, y un militante de la política de mucho tiempo y que es una persona muy comprometida con las causas sociales y por eso está aquí. Es amigo nuestro, también amigo de casa. Nos da mucho gusto tenerte, Eloy. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. Y acá tenemos también de azul y manga larga, gastando feroz bigote, a don Armando Escalante Morales, ínclito periodista, con una trayectoria también muy importante, muy dilatada, y que es una persona, Armando, que siempre tiene el comentario exacto, puntilloso, en el momento preciso. Es más, déjenme decirles que Armando es el responsable de esta fechoría. Entonces, a él debemos esta mesa panel. Concluimos con el ingeniero David Alpizar, también exfuncionario del gobierno estatal, una persona que ya como editorialista también está haciendo trayectoria, ¿verdad? Y que también tiene una opinión importante y que, bueno, va a ser parte de este nutrido y abigarrado panel que tenemos el día de hoy. Te quiero decir que Armando Escalante es más famoso ahora que cuando era reportero. Bueno, ¿Pero no dices por qué? No, la verdad es que yo estoy muy agradecido aquí con la amable invitación. A ustedes los he visto en varias ocasiones también salir a cuadro, con don Hinder, con el gran jefe Pluma Blanca, que para los que acaban de llegar y no lo conocen es don David Heredia. Y por supuesto, pues con la compañía de varios de los que están aquí. Pero bueno, tú tenías una biografía en algún lado que alude a eso precisamente. Tengo esa virtud de caerle mal, ¿no? Algo así. Por cierto, ¿recuerdas? Bueno, en mi perfil de Twitter dice que es una frase del Che Guevara que dice: soy de las gentes, así, con ese error gramatical, soy de las gentes que tienen el privilegio de ser chocantes. Así decía el Che. Memorable. Así decía el Che. Por eso hay que ser por lo menos inteligente. Sí, claro. Así decía el Che, y la eso frase de comenzar admitiendo es así todo es. tuyo. Pero, o sea, todos terminan como el Che, los matan. ¿No? Espero que no. Espero que no, y hay demasiados periodistas muertos. Señores, Finalmente nos da mucho gusto estar por acá, de verdad. A raíz de un editorial que me manda Armando, es que nos viene la idea de hacer esta actividad, este panel, y vamos a entrar en materia porque, bueno, el tiempo apremia en estos casos, ¿no?
El primer tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la violencia en el país, violencia que deviene de muchos aspectos, violencia que surge muy penosa y tristemente en los estadios donde la gente va a relajarse, donde la gente va a divertirse, donde finalmente se supone que debe de haber una convivencia familiar, ¿no? Y debe de haber precisamente una distensión de lo que son las preocupaciones de la vida cotidiana. Violencia también que se ejerce malamente contra la mujer, violencia que de manera increíble para muchos, para un servidor, las propias mujeres ejercen cuando protestan y ellas justifican o aluden que es su indignación las que las lleva a esos extremos. Para algunas personas esto es cuestionable y bueno, el hecho es que también se derivan hechos violentos de esto, hechos que ponen en entredicho muchas cosas, incluso la seguridad de las propias manifestantes, de la gente del orden público, y bueno, el tema creo que da para mucho. Vamos a comenzar, vamos a pedirle al ingeniero David Alpizar que nos dé su opinión sobre estos dos hechos específicamente, David, sobre lo que ocurre en el estadio de Querétaro y sobre las marchas que se dan en distintos puntos del territorio nacional. Bueno, pues vamos a tocar primero lo del fútbol, ¿no? Porque realmente pues es lo que más le ha dado la vuelta al mundo, yo creo, cuando se refiere a México, ¿no? O sea, curiosamente alguien decía antes que hay países que hasta han guardado minutos de silencio por lo ocurrido en el estadio de la Corregidora. Y sí, realmente es algo de llamar la atención. A mí en lo personal me llama mucho la atención las escenas que se vieron a través de las redes sociales y las declaraciones oficiales que aparentemente no concuerdan, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones, se ha tratado de politizar, que si pues algunos detractores del presidente dicen que inclusive él lo planeó para atacar a un gobierno de un partido contrario y a alguien que de alguna manera pues tiene posibilidades de ser inclusive candidato, como es el gobernador Curi de Querétaro. Pero yo creo que el gobernador Curi en cierta forma es bastante culpable también, porque como dices, pecó de omisión. O sea, todos nos dicen, él estaba subiendo a un avión para irse a Europa, a no sé qué, cuando le avisan de lo que estaba pasando. Y sí, yo creo que hay mano del crimen organizado, alentados, no sabemos por quién y por qué, pero pues hay intereses. Desgraciadamente los deportes pues generan también muchos intereses, sobre todo en la parte de las apuestas, la venta de cerveza en los estadios y pues las televisoras que tienen a una serie de comentaristas que son al final también culpables porque con el pretexto de elevar el nivel de pasión, como le llaman ellos, pues simplemente hacen un caldo de cultivo del fanatismo que algunas gentes tienen de los deportes, ¿no? Entonces, sí es una cosa que va a llamar la atención. O sea, yo no quiero adelantar criterios, vamos a esperar, pero sí es algo que no podemos dejar pasar. Y sí, el presidente nos debe una buena explicación. Muy bien. Armando, ¿qué opinas tú de lo acontecido en las marchas en distintos puntos del territorio nacional por lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Pues Guillermo, gracias a todos los que nos están viendo y gracias compañeros del panel. Pues la verdad es que ha estado ocurriendo en este país un fenómeno que yo diría es de muy buenas raíces, es fundado. La queja de la mujer desde el punto de vista de ejercer violencia para manifestarse. Es fundado en relación con lo que ellas señalan de
que es para visibilizar su protesta, que son peores las consecuencias de que las maten, de que las violen, de que las lesionen y las golpeen, y que es peor todo esto en función del comparativo que le dan con la protesta. Sin embargo, yo lo que creo es que cada vez estamos más cerca, y lo digo específicamente para el caso de Mérida, por ejemplo. Haber permitido que en la marcha de Mérida se dañaran los monumentos porque así le conviene a las autoridades, desde el punto de vista de mejor no meto a la policía. Ya ves que en el umbral del Paseo de Montejo, pues termina la jurisdicción de la Policía Municipal, digamos que le corresponde el monumento de los Montejo accidentalmente, porque ya vendría quedando dentro de la jurisdicción de la Policía Estatal, y el resto de los monumentos a lo largo del Paseo de Montejo están a cargo de la Policía Estatal. Sin embargo, yo creo que el jefe de la policía es el mismo para todos los casos, y la seguridad pública también es la misma y es el mismo criterio. Haber dejado desprotegidos los monumentos en función de no generar un conflicto entre policías, sea de la municipal o sea de la estatal, y simple y sencillamente dejar que las mujeres dañen los monumentos, porque así nos conviene, porque así evitamos un conflicto, porque así no tienen ellas absolutamente nada que decir, no hay violencia, no hay alguien que las reprima. Esto nos pone en la antesala de que luego sigan y dañen los comercios, que dañen las tiendas, que se metan a las propiedades, como hemos visto que ocurre en la Ciudad de México, donde destrozan las tiendas a pesar de que están amuralladas, logran romper las murallas, donde destrozan, hemos visto la cantidad de cosas que desbaratan. Y la verdad es que estamos a un paso de que esto ocurra en Mérida. Haber permitido en esta ocasión que se dañen los principales monumentos del Paseo de Montejo, simple y sencillamente porque a las autoridades les convenía no generar ninguna trifulca donde se pudieran ver rebasadas, nos está llevando a una peligrosa antesala, Guillermo. Es la antesala de que vamos a ver todo lo que se está dando en la Ciudad de México, que ahí sabemos por qué está ocurriendo, sabemos muy bien cómo funcionan estos grupos radicales, pero vaya, no es el caso de nuestra ciudad se ha distinguido por precisamente lo contrario, ver que sí lograron traspasar la reja, débil reja diría yo, que le pusieron al monumento a la bandera, que por supuesto dañaron el monumento a la patria, que dañaron parte del monumento de los Montejo, y que por supuesto pintarrajearon los dos, ¿no? De Carrillo Puerto y el otro. Entonces, la verdad es que consentir esto, porque leo lideresas y gente de opinión que dice es peor que las desaparezcan, es peor que las maten. Bueno, yo quisiera ver si esas mismas lideresas van a permitir que se les dañen sus casas, que se les pintarrajeen sus propiedades, porque es muy fácil hablar desde la cómoda postura pues yo estoy del otro lado y tengo el micrófono. No creo que sea lo que merece esta ciudad. Habla también de una falta de coordinación, de una pobreza de relación entre la Policía Municipal de Mérida y la Policía Estatal yucateca. Nunca hemos visto que se junten, que se reúnan, y deberían estar perfectamente coordinados. Es un punto interesante, pero yo creo que habría que puntualizar algo. Por ejemplo, Amnistía Internacional, la propia Organización de las Naciones Unidas, sostienen que para ellos no es violencia dañar monumentos. Así lo han dicho. Es una expresión. Sí, exacto, lo consideran expresiones, sí, bueno. Y dicen que no puede ser punible esto, ¿no? Y por otro lado... Muy bien, quitemos los 10 monumentos y las 10,000 tiendas dañadas, y los 10,000 paraderos, y los 10,000 negocios de la iniciativa privada destruidos. Y finalmente... y los 10,000 letreros. Es un delito. Entonces, daño de propiedad. Amnistía va a venir a disculpar porque las propiedades no son de nadie, son de todos. Es lo políticamente correcto, es la postura progre que hoy permea y ha permeado no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, y se da patente de corso para los excesos. Yo creo que esto es grave. Eloy, no sé qué opines al respecto, y también sería interesante que nos dieras tu punto de vista, porque así como David menciona una de las tesis en cuanto a que hay presumiblemente gente que dice que pudiera ser algo orquestado por el gobierno federal contra el gobernador de Querétaro, que es una hipótesis que también habrá que investigar, ¿no?
Hay quien dice que esto se debe a una pugna entre grupos del crimen organizado que están incrustados en las barras de animación, y que estas barras de animación, no solo en este caso, en otros muchos, han sido responsables de hechos de violencia en el estadio. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, verdaderamente tiene toda la razón el ingeniero David Lapizar. Tiene que estar involucrada un movimiento político acerca de que el Estado sea gobernado por un partido y que el gobernador sea de otro partido. Pero también sí es muy claro que Querétaro ha mostrado una parte del crimen organizado, y que son 2 bandas o 3 bandas que ya no se están entendiendo entre ellos. Sí, exactamente. Ellos ya están buscando generar un problema por el tráfico que tienen ellos del combustible o de drogas, justamente en ese lugar, que es donde está más fuerte el tráfico de combustible. Pero sí, definitivamente esto tiene que ser algo orquestado. No es posible que comente el ingeniero David que el gobernador está agarrando un vuelo para Europa cuando sabe que venía a un juego donde su producto y su grupo de inteligencia ya tenía avisos de que iba a ser algo orquestado, iba a ser algo preparado, una trifulca, una bronca, en el cual ellos ya sabían, su grupo de inteligencia de las autoridades estatales ya estaban alertados de que venía gente provocadora o de Jalisco o gente provocadora del mismo Querétaro, y que se iban a encontrar estas personas para dañar la imagen de ese estado, dañar la imagen de ese equipo de fútbol, o dañar la imagen, porque si bien vamos a tomar en cuenta los 2 estados que estuvieron involucrando, fue una carambola: Jalisco como Movimiento Ciudadano y Querétaro con Acción Nacional. O sea, eso estaba orquestado, y tanto el gobernador de Querétaro como el gobernador de Jalisco debieron haber estado alertados de qué iba a suceder en ese juego. Ese es un punto de vista que sí debería ser analizado. Que las autoridades no estén dentro del campo, que porque así tiene que ser. Bueno, y la Guardia Nacional. Sucedió también en Yucatán, que esto es del municipio y que esto es del estado, y la Guardia Nacional, que es de todos, debió haber estado allá también. No quieren dar la cara. Ese es un acto de cobardía, ¿no? La Guardia Nacional es el López Obrador, ¿no? Sí, me queda claro, y tampoco quiere quemar. Cuando se van a Europa generalmente van a trabajar, a buscar inversiones, Bueno, en realidad el viaje, él ya explicó que estaba yendo a una misión comercial y que prefirió cancelarla. Sí, pero a mí lo que me llama la atención, más allá de si es PAN o si es Movimiento Ciudadano, yo creo que el desviar la atención por lo que acababa de ocurrir con el conflicto de Gertz, ¿no? En el caso específico de las grabaciones, tiene mucha relación con desviar la atención por completo hacia otro suceso, ¿no? Ya el presidente, por ejemplo, ya se quitó el tema de la casa. Ya llevamos una semana sin hablar del Houston Gate. Bueno, ¿no? pero se tardó 3 semanas en el alambre. Y eso le bajó, le costó, sí, ¿no? En su popularidad. Sí. Bueno, ahí vienen más, ¿eh? O sea, ya Loret ya dijo. Ya avisó Loret que hay más, ¿no? Bueno, que hay más grabaciones. Grabaciones de Gertz y seguramente también de los hijos del presidente. Hinder, ¿qué es lo que deben de hacer las autoridades estatales para canalizar adecuadamente la expresión ciudadana, el legítimo derecho a la protesta, ¿sí? Y para garantizar también la salvaguarda del Estado de Derecho y de las propiedades? Bueno, mira, de las mujeres, parafraseando un viejo periodista que decía que nuestra obligación es señalarle al gobernante sus errores, porque de los grandes aciertos hay muchos más importantes. En el caso de las mujeres, yo considero que tienen razón en protestar, siempre han sido carne de cañón, está bien que reclamen sus derechos, lo que no está bien es que caigan en abusos, en destrucción, eso no estoy de acuerdo. Pero me gustaría ir más ahí de hablar solo de las mujeres. En las marchas abundaron los letreros y las consignas, los gritos, de justicia. Eso es lo más importante, que logren ellas justicia,
Pero no solo las mujeres, que las mujeres logren justicia, también queremos que haya justicia para los pobres, justicia para las familias que ven perdidos derechos que antes tenían, como la salud, como el cuidado de sus hijos, que haya justicia para los jóvenes que no tienen empleo, que haya justicia. En este país es famoso porque dicen que el 99.9% de los delitos no se denuncian, pero no se denuncian porque sean perezosos los mexicanos, sino porque saben que es inútil, van a tardar años en resolver su caso. Yo tengo un caso, vuelvo a decir, en un caso agrario que llevo ya 11 años, y hay fallo, pero lo que no hay es un actuario que proceda a formalizar esa decisión, a pesar de que el Tribunal Agrario Local tiene, creo que toda la península que atender, y no pueden pagarle a esta zona un actuario más para que se resuelva ese problema. Entonces, la reclamación de justicia es lo más importante, lo que abarca a todos los que padecemos de la falta de justicia, que sea pronta y expedita. Y a partir de eso, de que admitamos que la justicia está muy atrasada en nuestro país, entonces volvernos a plantear la pregunta: ¿por qué el Poder Judicial no ha sido renovado y reestructurado? ¿Por qué sigue funcionando como si viviéramos en la colonia, cuando se tiene que te obliga el protocolo a decirle su señoría al señor juez, a expresar, decirte, se dignó obsequiarnos un fallo? No es su trabajo, no está obsequiando nada, y les pagan muy bien. Ustedes vieron en todos lados en la prensa con cuánto se jubilan los magistrados y los jueces altos. La señora Olga Sánchez se jubiló con más de 100,000 pesos mensuales, más su cobro en el Senado, más otras cosas. Más su notaría. Entonces, la reclamación de las mujeres debe ser más amplia, más universal. Justicia para todos, justicia para los trabajadores, justicia para los trabajadores de 3 niveles de gobierno, a los que no les pagan su afore, no les pagan muchas veces su seguro, en empresas que son propiedad del gobierno, los obligan a firmar su renuncia cada año para que no acumulen antigüedad. Todas esas injusticias, ¿qué podemos hacer? Que los inválidos, por ejemplo, marchen también, o que los alcohólicos por el derecho a comprar, que voy a llevar pan. O sea, es un país injusto, pero solamente estamos enfocándonos a la justicia para las mujeres, que es justo el reclamo, la reclamación. Y justicia también sería que quien dañe una propiedad que no le pertenece también pagara, ¿no? O sea, y eso creo que no sería represión. Justicia, definió Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? O sea, creo que eso se está olvidando. Víctor, bueno, la violencia en nuestro país diario desde la mañanera se incrementa. Violencia contra los periodistas, violencia contra la ciudadanía, violencia contra los emprendedores. En el caso de la marcha de ayer es muy evidente que no puedes pedir respeto si tú no estás dando un respeto. O sea, si estás pidiendo que se acabe la violencia contra la mujer, ¿por qué actúas violentamente? En primer lugar. En segundo lugar, estos grupos, al menos en el DF, ya estaban muy focalizados y muy identificados con el gobierno federal actual. Entonces saben perfectamente quiénes son las líderes, quién las opera y quién las financia. Desafortunadamente esto ya está permeando en toda la República, y cosas que no veíamos acá en Yucatán, que en Yucatán se habían dado las marchas pacíficas, ahora tenemos brotes de violencia. Eso es muy, muy peligroso, porque violencia lleva a violencia. Si la autoridad ejerce su fuerza, la van a acusar de represora, y si no la ejerce, la acusan de omisión. Entonces hay que tener un punto medio entre lo que se debe y lo que se puede hacer, y lo vemos en el fútbol. En el fútbol fue una tragedia armada, pero lo peor es que están castigando a la afición. No es posible que veten el estadio por X número de partidos
que la afición no se tiene la culpa de lo que hicieron 300 o 400 personas. Deben de actuar en contra del gobierno del Estado, en contra del propietario del equipo, que no tenía las medidas de seguridad adecuadas para este tipo de eventos. Y todo parece indicar que estaba preparado, porque en los videos se muestra donde la misma persona de seguridad agrede gentes, abre la red para que se infiltren los agresores, y luego te digan que no hay muertos cuando que las imágenes son evidentes. No puede ser posible. ¿Por qué castigar al equipo femenino, que no tuvo nada que ver? Así es. O sea, no puede ser posible que la responsabilidad caiga sobre el público si la responsabilidad es de las autoridades y del propietario del equipo. ¿Por qué a mí como público que voy a visitar o voy a ver un partido con mi familia me van a castigar y ya no voy a poder verlo? Bueno, es que esto finalmente lo único que hace es aumentar las sospechas, porque se castiga un año al Club Querétaro sin público, y si se castiga al dueño, se le quita al dueño actual la propiedad del equipo y se le va a dar a una persona X, a quien no recuerdo el nombre ahorita, pero a esta persona se le vincula con el gobernador. Entonces, vaya, como que esto... Hay muchas cosas raras. Entiendo que quien recupera la propiedad es el dueño real, que es Hanron, a través... Le estaban pagando. O sea, Hanron tiene varios equipos. Tiene el de Tijuana, sí, y compró el de Querétaro. La federación le dice, no puedes tener dos equipos. Bueno, busco un prestanombres, se lo concesiono, pero sigo manejando. A lo mejor, hay que pensar mal de todo mundo en estas cosas. A lo mejor él quería recuperar la propiedad del equipo y el otro no se la quería devolver. O sea, no sabemos. O sea, hay tantas cosas. Nos lleva a la teoría de la conspiración, ¿no? Que van desde, vamos, yo por eso le llamo las mafias del deporte, ¿no? Y sí, estas gentes como conocedores, como es Junco y Carlos Albert, pues han salido a decir que cómo se manejan las mafias en los deportes, especialmente en el fútbol mexicano. Y el tema de las barras es terrible. Y ese tema de las barras. El comentario que Hanron no se caracteriza por ser un empresario así muy de primer nivel, muy limpio, o sea, digamos, que juegue limpio, ¿no? Sus asegúnes. Claro. O sea, hay muchas cosas que van a dar lugar a múltiples especulaciones. Pero creo que todos tenemos una sensación de algo que va a ocurrir. Pues no sé por qué. Yo siento que no va a pasar nada. No, pues de ya, hecho, ya no. Por principio los castigos, o sea, a pesar de que Hinder dice que por qué el equipo femenil, o sea, yo los castigos los veo demasiado benévolos. Inofensivos. Sí, prácticamente muy leves. Mira, muy leves, lo que debería ser justo es que estos que están en la cárcel, que también van a salir, porque hasta por esas lesiones graves se sale, ¿no? Sí. No se queda, si se sale por un asesinato, ¿no? Y eso sería lo verdaderamente justo, que estas personas que fueron identificadas pateando con toda saña la cabeza de un individuo, y los otros 10 que lo siguieron pateando también, que esos 11 estuvieran en la cárcel, no 1 ni 2 años, sino muchos años. Pero no va a ser así. Lamentablemente no va a ser así. La justicia en México no está hecha para eso. Penosamente. O si acaso va a llegar a ellos, pero no a los verdaderos responsables. Ese la es teoría el caso. de Hanron, De la bien puedes contratar en el mismo Querétaro a 10 o 20 tipos que te armen ese relajo. Y no van a ser los padres de familia que van con los hijos a ver fútbol. Por supuesto. Pongan a verlos. Pues señores, la violencia es inaceptable siempre, en cualquiera de sus expresiones, la ejerza quien la ejerza, ¿ok? Y nosotros, como medios, como periodistas, pues le pedimos a nuestros gobernantes de todos niveles que hagan lo que deben de hacer, simplemente que cumplan la ley, que apliquen la ley, ¿ok? O sea, eso es lo que esperamos todos nosotros, los ciudadanos, más allá de nuestras coincidencias o de nuestras divergencias. Eso esperamos todos de la autoridad, que se aplique la ley, como dice acá Hinder, que haya justicia. Tengo esperanza.
Bien. Y también que la violencia es totalmente injustificable, uses el argumento que se usa. Así es, así es. Definitivamente. Bien, les agradezco mucho su opinión, su punto de vista, que nos ha enriquecido y que sin duda alguna a nuestro auditorio le va a ser muy útil para la reflexión. Bien. Pasamos al segundo bloque y el tema es un tema también de suyo interesante, polémico, controversial. Tenemos que acá en la ciudad tenemos una cantidad de espacio ocioso, podemos decir, que es el de los terrenos correspondientes a la plancha, ¿sí? A lo que es conocido popularmente como la plancha, que era la antigua estación de ferrocarriles de esta ciudad. Se manejó durante algún tiempo la versión de que se pretendía hacer ahí algo así como el Central Park, ¿ok? Así de rimbombante, así de grandioso. Y luego, ¿qué creen? Llegó nuestro héroe, el presidente de la República, y él, con las ideotas que lo caracterizan, dijo: señores, vamos a construir un cuartel para la Guardia Nacional. Y chispas, imagínense, se armó la de Dios es Cristo, ¿ok? Y entonces hubo muchas voces que decían: a ver, espérate, en el sitio donde está, por el momento que vive nuestro país, nuestra sociedad, por la convulsión que en el tema político se da, pues de repente tal vez un cuartel para la Guardia Nacional no fuera lo más oportuno, ¿ok? Y bueno, pues a final de cuentas empezaron voces a favor y en contra, y bueno, es el segundo tema. Quiero hacer, Sí. hay que hacer un apunte para entender por qué sucedió lo que sucedió, que digamos a las 10 de la mañana dijo el López Obrador que ese terreno está bueno para hacer el cuartel de la Guardia Nacional. Al día siguiente todos los periódicos impresos publicaron que se logró que la playa sea para un parque, no para la Guardia Nacional. Eso fue gracias a los medios digitales. Si esto hubiera pasado hace 10 o 15 años, nadie se iba a enterar. Pero como todos nos enteramos inmediatamente, todos los yucatecos ya estaban ilusionados porque fue tema largo de debate en los medios, con que ahí se iba a hacer un parque bonito para las familias, para los hijos. Y todos alzaron la voz, y los WhatsApp y Facebook y demás mostraron que al día siguiente iba a haber un estallido de críticas, un gran malestar yucateco. Creo que fue, no sé de quién más, acierto del gobernador decirle al presidente: señor, este parque los yucatecos, los mexicanos están ilusionados porque va a ser un Central Park. Entonces el presidente, creo que faltando a lo que siempre hace, digo, bueno, pues que sea entonces, y esto ya lo tiene preparado. Y al día siguiente nos sorprendió la prensa poniendo
va a hacer, no sé, trabaja en 1.000 no sé cuántos millones de pesos para hacerlo. Bueno, a ver, Víctor, ¿qué opinas? Bueno, aquí el punto es que la ciudad carece de áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud nos indica que debe de haber entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Aparentemente tenemos un inventario de 2 millones de árboles en la zona, pero el calor cada día es peor, cuando que cada árbol nos dice que reduce un 10% el calor. Hacer un lugar de seguridad en la plancha sería lo más ilógico del mundo, por cuestiones de vialidades, por cuestiones de saturaciones, por cuestiones de tránsito, de emergencias. Ahora, se va a hacer un parque, ok, un parque que nos muestren cuál es el proyecto. Porque si van a hacer un proyecto donde sea más concreto que arbolado, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, que nos presenten el proyecto, que nos presenten maquetas, que den la oportunidad a la sociedad civil a expresarse, a los vecinos, para que podamos saber y opinar sobre lo que dicen que ya se logró. Es muy importante darle a la familia más espacio, no tiene más que el Parque del Centenario y Animaya. Digamos, otra zona hay muchos árboles, ¿sabes? Uno que otro parque. Bueno, pero no se están preocupando. Bueno, Hinder, en Animaya no se caracteriza por ser demasiado arbolado, ¿eh? O sea... Es la queja de siempre, ya empezamos los arbolitos. Bueno, ok, vamos a darle chance. En los últimos años han crecido muchos Bueno, árboles, sí, ¿no? sí. Los trasplantaron, inclusive ya creciditos, y ya la naturaleza ha hecho lo propio, ¿no? El DIN crece, en 2 años está enorme. Sí. De sombra. Pero no es endémico de la No, tierra. no. Bueno, lo importante es que hay árboles. David, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo debía de incentivarse la participación social? Félix Rubio Villanueva, que es el dirigente, no pudo estar acá el día de hoy por un tema de salud. Félix Rubio dice que ellos tienen ya una propuesta al respecto. Desde tu óptica, ¿qué debería de hacerse? Bueno, hay dos cosas que quiero comentar, ¿no? Una es la parte técnica y la otra la parte política, ¿no? No sé por cuál comenzar. Adelante. Bueno, Por la del medio. Por la del medio. Bueno, vamos a tocar la parte técnica y dejamos lo político para el final, pero se me hace también muy, muy importante, ¿ok? Ya. Aparentemente, ahorita ganó la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no va a ser un cuartel, ¿ok? Pero muchos no conocen cuál es ni el tamaño, ni las dimensiones, ni la geometría que tiene los terrenos de la plancha. Hay una discrepancia, ¿no? Hay quien hablaba de 22, 24, en 27. en total, o de 26, ¿de más cuánto- o menos. ¿De qué espacio hablamos? Bueno, la plancha consta de 2 partes. Una, lo que es los andenes, que es, vamos a decir, donde paraban los trenes antes, y bueno, el frente es la terminal, o sea, la estación, que hoy por hoy está ocupada por la Escuela de Artes, Sí. lo cual a mí se me hace bastante bien. Puede ser otra cosa, pero bueno, una escuela de artes allá es buena. Los andenes tienen aproximadamente 6.5 a 7 hectáreas, ¿ok? Luego viene la calle, que no me acuerdo el número de la calle, pero es la que viene de la industrial, vamos a decirlo así, y que topa con la 50, ¿ok? Y luego está la parte más grande, que son casi 15 hectáreas, que eran los talleres, que están al norte de la terminal. O sea, hay más de 22, 23 hectáreas, es lo mismo. Hay campo para hacer muchas cosas. O sea, no es un pequeño, no es un terrenito, ¿ok? Es un terreno de dimensiones considerables, en donde se puede hacer un parque, ¿ok? Se pueden hacer un distrito financiero, que era parte de del proyecto original de Vecinos. no de Fonatur, cuando pensaban hacer ahí ok, yo creo que tiene que haber algo que sea atractivo para el turismo. O sea, realmente Mérida vive del turismo y no del turismo local, o sea, vamos,
los locales van al Centenario, van al Animaya y todo, pero no van a poder sostener un Central Park si no se le ponen atractivos. O sea, tiene que haber una serie de atractivos que, bueno, los dijo el gobernador, que va a haber un lago, que va a haber, no sé. Pero bueno, finalmente hay que ver el proyecto. O sea, ahorita podemos especular de mil maneras, pero yo creo que lo importante va a ser ver el proyecto y que ese proyecto sea valorado por la sociedad civil, con expertos, verdaderos expertos, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, pues no sé, crear un comité, darle su lugar a esta gente que son los vecinos, etcétera, pero que no sea una decisión unilateral, ¿ok? O sea, ya ganamos en el hecho de que se va a usar para algo de beneficio colectivo, ahora falta ver qué se va a hacer. Muy bien. ¿Cuándo se va a hacer? La parte política. La parte política dijo que la dejaba después. No, si quiere. O adelante. Si quiere la despertivo. ¿De una vez? Bueno, ¿qué veo yo en la parte política? El presidente y el gobernador han estado jugando un ajedrez. ¿Ok? Han estado jugando un ajedrez y pues hay intereses de por medio. Al presidente le interesaba contar con el gobernador para el proyecto del Tren Maya. El gobernador se ha portado muy bien con el proyecto del Tren Maya, ha dado todo su apoyo y todo. Por eso el presidente lo elogia y todo. Pero no creo que sea un afecto muy personal, más bien yo creo que es un cumplido a que te estás portando bien, ¿no? Bueno, pero hay muchos intereses. Esos terrenos comercialmente valen oro, y más que oro tal vez, ¿no? Y ha habido una serie de bueno, o sea, ya no se pudo hacer mi terminal de tren, ¿qué hacemos? Un parque, sí, ok, vamos a hacer un parque, pero lo va a construir el ejército. Oye, pues entonces no me estás dejando nada, o sea, no, tú haces el proyecto, pero lo va a construir el ejército. Bueno, ¿y qué me das a cambio? ¿Ok? De hecho, hay muchas especulaciones. El tema de los desarrollos Inmobiliarios no solo en los alrededores, claro, y en toda la zona de Mérida. La compra de propiedades. Tremenda. O sea, ahorita, por ejemplo, y el gobierno federal tiene filones de oro alrededor de todo Mérida. Uno de esos es el de la Universidad de Chapingo, que está allá frente a la isla. Que vale oro. O sea, y el gobierno ha estado, oye, presidente, dame eso. Te doy terrenos en Canacín para que Chapingo se traslade allá. Pues están en ese ajedrez político. Y yo la verdad creo que nunca se iba a hacer un cuartel de la Guardia allá. Bueno, todos los que catalogan a López Obrador de mentiroso, no sé por qué a veces le creen. O sea, aquí convenía creerle. Pero él es así, o sea, en ese ajedrez él le dice, pues te voy a plantar un cuartel allá. No, oye, presidente, ¿cómo va a ser? Todo. Bueno, está bien, ¿qué quieres? Un parque, pero lo va a construir el ejército. No era lo que yo realmente quería, pero bueno, al menos va a estar contenta. Oye, pero ¿qué tal si hablamos de los terrenos de Chapingo, y hablamos de esto, y hablamos de lo otro, y todo? Están en ese ajedrez político, que en medio estaba la plancha, que era, vamos a decir, la joya de la corona. Por lo pronto, la ciudadanía ganó, vamos a aprovecharlo, pero vamos a hacerlo bien. Armando, para este proyecto, debe enfocarse, como dice David, hacia los visitantes, debe enfocarse hacia darle gusto a los vecinos, a los meridanos, a la convivencia familiar. De repente, con esta situación se dice, bueno, ok, no va a haber cuartel militar, efectivamente el ejército va a construir, pero a cambio, además, a la Guardia Nacional le vamos a dar terrenos, y se comprometieron a ello gobierno del estado y ayuntamiento. Entonces, ¿por qué tendríamos los yucatecos y los meridanos que sufrir un menoscabo en nuestro patrimonio colectivo cuando se supone que estos terrenos ya habían sido donados por el gobierno federal
al gobierno del estado. Entonces, a ver, ya no entendí. A ver, permíteme, nunca han sido donados, ¿ok? Esos terrenos, y de hecho te puedo decir, tienen muchos propietarios, inclusive privados. Hay un conocido empresario nacional que le gusta mucho Yucatán, que tiene su terrenito, tiene su pedacito. También está la UNAM, a la cual le habían prometido que allá iba a ser campos deportivos. Pero nada, se le dio el hospital de ferrocarrileros. No, y se le dio el museo que se está haciendo. La UNAM tiene actualmente el hospital de ferrocarrileros. Sí, o sea, les dieron muchas cosas a la UNAM a cambio del supuesto proyecto. Pero le recuerdo que en la época que estuvimos nosotros como funcionarios con Rolando, que bajamos recursos de la federación, sí, etiquetados por la federación, para la donación de la SCT de esos terrenos al gobierno estatal, sí, y por eso nosotros limpiamos todo el área de talleres, todo el área de andenes y sí, todo el área de estacionamiento de ferrocarriles. Nosotros invertimos ese dinero con empresas privadas, ajá, para la mejora de ese edificio. Ahora resulta que se echan para atrás en la donación el gobierno federal, pero sí existió esa donación porque se bajaron recursos por esos medios. Bueno, existió el proyecto, pero no se materializó. Eso es lo importante. Pero el dinero tendría que bajar de alguna manera. Si se materializó, fue revertido a partir del proyecto del Tren Maya, porque yo creo que fue revertido a partir del Tren Maya. Esos terrenos, hasta la información que yo tengo, son propiedad del Tren Chiapas-Maya. Me queda claro. ¿Qué es y el Tren Chiapas-Maya era una concesionario. Que es y la otra parte es de Ferrocarriles Nacionales, sí, de México. Ya un pedazo fue transferido donde estaba aquel famoso campo de béisbol que generó incluso un conflicto con los ferrocarrileros y su líder sindical, que se dio, famoso, sí, líder sindical Víctor Flores Olea. Tenemos algún amigo común que dice que se vendió su líder, pero bueno, yo creo que es un tema que a mí me apasiona en lo particular. Tengo por allá algún escrito de hace más de 11 años donde yo proponía qué se debía hacer en la plancha. Coincido con lo que señala el ingeniero en cuanto a la vocación turística. Le veo muy bien lo que dice Hinder, la parte para relacionada todos, con los vecinos, todos, ¿no? Coincido también con la parte donde el gobernador dice que eso tiene que dejar dinero y que también tiene que haber iniciativa privada allá que costee, financie y de dónde se saque. Todo esto ya murió. Todos estos grandes buenos deseos, todos los proyectos ya quedaron sepultados porque el observador ya se metió. Y sí les quiero recordar que el presidente ha venido varias veces a Yucatán y ha hecho 3 anuncios importantes para el Estado. En su primer año hizo el anuncio de una planta termoeléctrica de la Comisión Federal para que se acaben los apagones. Pueden ir a los periódicos. La segunda vez, en el segundo año de su gobierno, vino y anunció que para que se acaben los apagones hay que hacer una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Y para el tercer año anunció ya no una, 2. Ya estamos más de 3 años y el presidente solo es saliva, saliva, saliva. Casi les puedo firmar, si alguien quiere darme una pluma y un papel, puedo firmar aquí que no se va a construir ningún parque, y menos López Obrador va a dar 1.400 millones de pesos. Se está riendo del gobernador. Nunca va a dar un peso el presidente de la República para construir ningún parque allá, como no lo está dando para Yucatán en ninguna de las actividades. Solo están de rodillas, lamentablemente, creyéndole a López Obrador que les va a financiar el parque. Por supuesto que no lo va a dar. El presidente está juntando, si le está quitando el dinero, si ya desapareció escuelas de tiempo completo, para juntar todo ese dinero y poderlo regalar, no hay forma de competir con el presidente. Todo, ya desapareció todas las dependencias, han desaparecido todos los programas. En las dependencias y las oficinas de gobierno federales no hay ni un botellón de agua. No se compra agua, no hay caja chica, no tienen para pagar papelería. Se menciona que la Profeco de Yucatán, ¿cuánto ha que dejó de funcionar? No hay lápices, no hay hojas, no hay menos que funcione una máquina. No quiero que se olviden del campo, no hay apoyo para el campo. No existe nada. O sea, el gobierno de López Obrador es solo regalar dinero para tener contenta a la gente. Y por eso mucha gente le agradece y ya está. Ahí acaba todo el gobierno. Ahora bien, en cuanto a lo que se podría hacer con el parque, suponiendo que el presidente no lo va a hacer y sí
coincido también con esta parte, como el presidente, cuando dice que se va a meter el ejército, es porque él está intentando cortarle las manos a todos. Pero en este caso, ni siquiera. Es absurdo pensar, va contra toda razón de seguridad pública. ¿Por qué creen que se fue el edificio de la policía de la avenida Reforma entre 39 y 41, donde estuvo desde la caballería? ¿Por qué creen? Nada más porque le quedó chico a Zaiden. No, señor. Lo compró un alto funcionario. Por razones de seguridad pública, había que sacar el edificio de la policía y trasladarlo a un auténtico búnker totalmente alejado de cualquier problema. Imagínate un cuartel de la policía encerrado en medio de la ciudad, con 4 camiones que le quemes en los alrededores, ya estuvo, ya cercaste ese cuartel. Por favor, es una auténtica tontería. Bien dice don Félix Rubio que no se olviden que el cuartel de Dragones generaba en los alrededores borrachos, wish, conflictos con las mujeres de del vecindario, generaba toda clase de temas relacionados con violencia. Había soldados golpeando a soldados, peleándose con particulares, soldados tirados en las calles. Por eso se fue al cuartel de Dragones de allá. Disparos. La calle que divide, disparos. que intentó la 50 a la 43. Y fíjense, el cuadrángulo que va de la calle 43 hasta donde está la entrada a la Escuela de Artes, es un cuadrángulo largo. Parece menos grande que la que está, que el pedazo de los talleres. Sí, donde hay muchas rieles. Los talleres son 6.5 hectáreas. Los talleres son 14 hectáreas. Claro. Entonces hay todo un complejo, Guillermo, allá inmobiliario que se están disputando. Sí es cierto, como bien dice David también, el asunto de la inversión privada. Hay un empresario famoso, gasolinero, que es propietario de una parte de esos terrenos. Allá donde se está construyendo ese museo, también absurdo museo que se está haciendo allá, porque es una tontería. No te lo digas. Enclavado el museo que se está haciendo en el parque de béisbol, que se hizo ahí siempre, en los juegos de béisbol de los ferrocarrileros. Es un absurdo museo, inclusive quedándose casi al límite de la propiedad, en una calle que bien pudo haberse ensanchado. Yo lo primero que haría allá es devolverle a la estación de trenes su verdadera vocación, que es esa, de estación de trenes, pero para un gigantesco museo, como hay grandes museos en el mundo que atraen a miles de turistas. El turismo especializado en aspectos ferroviarios es enorme. En Europa recorren los ciudadanos europeos buscando los museos, no se diga de los gringos, y nosotros tenemos una vocación ferroviaria enorme desde los tiempos de la Revolución. Por supuesto, recordemos que el tren llegaba hasta la casa del pueblo. ¿Cuántas cosas no se hicieron en ferrocarril aquí desde la llegada de Alvarado? Pero tenemos una tradición propia, pero además tenemos los vestigios, tenemos las máquinas, tenemos los cabuces, tenemos todo lo que tiene que ver con los cuartos dormitorio, tenemos todos los accesorios. Muchos se lo han robado y lo han vendido a coleccionistas. Hay una máquina de los ferrocarriles nuestra de vapor en Disney World, yo la he visto varias veces. O sea, está funcionando allá. ¿Cómo hicieron ese mecanismo para mandarla allá? No lo sé, pero ha sido objeto de varios reportajes en el mundo. O sea, es una máquina inclusive de auténtico vapor, funciona con vapor, es un lujo. Ya quisiéramos nosotros tener esa restauración que hicieron ellos. Bueno, tenemos aquí varias de esas máquinas. Volver a acondicionar los andenes de ferrocarril con todo lo que es el viejo museo que está abandonado, que el pobre museo que está allá atrae gente, pero de una manera incipiente, pequeña, diría yo, con unos cuantos empleados que son trabajadores y voluntarios de ferrocarriles. Pero imagínate los andenes vueltos a llenar con vagones, imagínate los locales de los alrededores convertidos en tiendas, cafés, oficinas públicas, la estación central, además los 2 pisos, llenarlo de una especie de parque de hobbies. ¿Sabes cuántos coleccionistas hay de trenes a escala? Que no hubiera estación central para que Mérida no siguiera sufriendo los perjuicios de que entre el tren y divida la ciudad. Entonces hay una vocación natural. Hinder, tú lo conoces. 2, nunca nos han dicho en detalle qué es lo que se va a construir allá. Como tú planteas ese proyecto, claro, ocuparía todo lo que hay, pero hay mucho. No, desde luego, y el resto del parque, como dice David, no, eso es un pedacito solo para el andén y la casona. No, pero toda la propiedad enorme de los talleres, ¿verdad?
Es Claro, gigantesco. Es eso. gigantesco. Hay para hoteles, hay para parques, hay para el lago. Se debería abrir la calle que viene del Seguro Social y cruzar con la 50 para que desemboque la vialidad. O sea, Bueno, todavía existe increíble. la riel de esa estación hasta Progreso. Es No, correcto. ya no. Sí existe. se la- Sí existe. Ojalá, sí se la existe, quitaron ¿no? aquí Ya la desaparecieron. Por Harbor. El Harbor Como la Harbor desapareció. está en propiedad de los inversionistas estos del sistema favoritos en Ajá. aquel gobierno, en aquel sexenio, ¿no? Ligados con el señor Erosa, que era el dueño de la siderúrgica, se hizo allá ese complejo y desapareció la riel. Bueno, la rampa desapareció un kilómetro. Termina en Liverpool. No, desde luego, claro. Pero te imaginas. El resto de la riel ahí Pero está. nada más que se imagina una cosa, que ese área de talleres se convirtiese en un complejo hotelero, con su Central Park, como se le dice, Da para eso. con algo así maravilloso, Da para con eso. un tren de vía angosta que transite hasta donde se estacionan los transatlánticos que están viniendo ahora, con que sirva nada más esa riel, esa línea, y hacer algo hermoso verdaderamente. Mira, en 2012, cuando ya se había primero cancelado el tren bala, Ajá. como se le llamó en su momento, Rápido. El Bibón. el de Ibón, ya se había cancelado. O Sí. sea, cuando Rolando dijo, todo eso, mételo a un cajón. Letra muerta. Ajá. Pero el estudio de Peña Nieto, ¿no? No se imaginaba que 2 meses después Peña Nieto, y vamos a hacer el tren. Y nos dice, pues que empiecen a sacar todo otra vez y a ver cómo lo revivimos. ¿Ok? Estuvieron viniendo gentes que conocen de trenes y todo. Y una persona que yo conocí fue un señor de apellido Nolasco, que era el director para toda América de Bombardier. Ajá. Y él me decía, Canadá. y es que ustedes aquí en Mérida tienen una cosa que casi nadie tiene, me dice, casi ninguna ciudad del mundo. Son las vías que Están atraviesan y que están puestas y que atraviesan la ciudad. Están puestas. Un tren ligero. Es el de vía angosta que tenemos Ok. nosotros. Que Un viajamos tren rapidísimo. ligero les ayudaría mucho con los problemas de transporte y sería fabuloso. Bueno, hasta me llevó a verlo, o sea, bueno, coincidimos en un viaje y me lo mostró en la ciudad de Zaragoza, en España. En España. Pero ahí está, esto deben hacer ¿Estás en ustedes. un momento económico? Que estaba yo en fomento económico. Nadie ha querido hacerlo, nadie ha querido tomar esa idea y yo creo que es más Porque que nada. se lo concesionaron a Chiapas, a esa Bueno, ahí está persona. la concesión, por cierto. Imagínate número que, de esa, años. que- imagínate que esa concesión no la tuviesen ellas, que fuese o del municipio o del estado o un empresario que en verdad quiera meterle unos vagones ligeros a esas Que rieles. no sea Fonatur, porque cuando dijeron que Fonatur iba a vender el Tren Maya, yo les dije. Ahí van a estar las oficinas. Yo les dije, Fonatur es el Allá. menos indicado, porque es una dependencia acostumbrada a malgastar el dinero. ¿Qué Claro. pasó? Eso fue. Bueno, yo quiero decirles que realmente cuando oigo de estos proyectos tipo Muy de Central Park y de trenes y de todo eso y de lagos, y me acuerdo que alguien hace muchos años le dijo un político, es que en Tixcocop es un puerto, pero ¿cómo si en Tixcocop no hay mar? Pues se lo hacemos. Y bueno, una cosa que... Pero no seas pesimista. Imagínate que alguien ahora diga, vamos a hacer una zona arqueológica que tenga un castillo de varios peldaños. Bueno, entonces, ¿cuánto hemos oído del Imagínate Disney uno- War en Chichén Bueno, Itzá? Ajá. no está de más soñar en cuanto a proyectos factibles, viables y sobre todo Ya soportados sabía. económicamente. Todos en algún momento dijimos alguna tontería sobre el puerto de altura y velo por supuesto. Ahí Eso es lo está. que comenté hace unos años. No, Ahí finalmente hubo una Bueno. Bien, señores, nos vamos ya. Acá el general Negrete nos está diciendo que Matamoros. que tiene pendientes. Una reflexión final en relación a esto, ya para cerrar. David, En relación a este la plancha. tema de la plancha y del... Yo diría que todos los meridanos, incluyendo nosotros, debemos aprovechar esta situación, porque no se nos va a presentar nuevamente. Es decir, bueno, hoy tenemos los elementos,
Que lo haga el ejército. Yo no tengo ningún problema en que lo haga el ejército. O sea, ¿por qué? Porque el ejército le dices, lo quiero en 2 años. Sí, señor, te dice. O sea, yo sí esperaría y presionaría al propio gobierno federal. Me prometiste mi parque, lo quiero y necesito que se acabe antes de que tú te vayas y antes de que yo me vaya. Todo lo que decía aquí el compañero Escalante de las 2 centrales eléctricas que nos urgen en Yucatán desde hace Más importante. años. Lo que decía Hinder de su electricidad, toda la península somos deficitarios en energía eléctrica. No se va a completar con parques eólicos ni con nada. Necesitamos esas 2 centrales eléctricas y las necesitamos desde hace 10 años. Y por eso estamos tan emproblemados. Como el anillo metropolitano que nos cumpla eso. Yo lo pongo en el Facebook cada vez que puedo, que de repente hacen obras en Baja California Sur, que es la otra zona que está, porque no olvidemos que somos las zonas con las tarifas más altas, las peores tarifas a nivel nacional. Pero bueno, que nos cumplan. Ya es momento que nos cumplan con el parque y que nos cumplan con las termoeléctricas. Muy bien. Armando. Pues dicen que un pesimista simplemente es un optimista informado. Creo que vamos a terminar estos 3 años del observador sin ver concretar, lamentablemente, ahí algún proyecto, lo haga el ejército o lo haga la iniciativa privada. Lamentablemente, tengo esa impresión. Solo eso quiero dejar sobre la mesa. Hay mejores proyectos que hacer, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, pero no creo que estén las condiciones para hacerlas. Se acercan las elecciones y eso le da mucho miedo a los partidos políticos. Vienen temas delicadísimos para la ciudad de Mérida. Hay proyectos inmobiliarios que van a generar gran cantidad de conflictos y estamos en la antesala de, lamentablemente digo yo, de que nos pueda llegar la sorpresa de Morena en la ciudad de Mérida y en el estado, y eso es peor que si se hace o no se hace un parque. Eloy. Coincido con el caballero. Tenemos que primero que nada informarnos, y en el tema de la plancha, invitar a todas las cámaras del estado a pedirle, a exigirle al gobernador que ellos se hagan cargo de todo, porque bien vale la pena que si el ejército hace el trabajo, dejamos a grandes empresas constructoras sin trabajo, a grandes trabajadores de las carreteras, de las calles, albañilerías y todo que eso sí sin generan trabajo. Impuestos, ¿no? El ejército no genera impuestos. No genera impuestos, pero sí nosotros generamos trabajo para todo el seguro que nosotros le estamos pagando al gobierno federal, que estamos paga seguros a los trabajadores, pero no se nos da trabajo. Entonces es convocar a todas las asociaciones civiles, a convocar a todas las cámaras de este estado a hablar y hacer una junta y hacer una mesa de tema con el gobernador y decirle que si ya tenemos la plancha para nosotros, que nosotros nos hagamos cargo de eso y que no se meta ya el presidente y que no se meta ya más al ejército, que nos dediquemos nosotros a hacer varios proyectos y que gane el mejor. Gracias. Hinder. También me resisto, pero no me queda otra opción. Te contagia. Iba a arrancar una hoja mi agenda para que darla a Armando. Pero ya lo firmaste tú por mí. Nada más el cambio de ruta que hicieron para que usted ya no pase por Campeche, generó un aumento del costo del proyecto de 4.600 millones de pesos. Por Aturga, gracias por Aturga. Y otra cosa, de aquí al 2024 no falta nada. Y no nos han dicho ni siquiera de dónde demonios van a traer el tren. No hay un kilómetro de vía puesta. El escenario lo van a poner allá. No sabemos ni dónde lo van a comprar, ni ver si lo pides hoy y mañana lo tienes. No va a acabar, creo. No. Ojalá que sí, pero... Muy bien. Con las patas. No, ya que Víctor, no va a funcionar. Yo apoyo la que postura de Eloy con respecto a que por qué el ejército tiene que hacerse cargo de las obras. Ya vimos cuántos errores se hicieron en el Tren Maya,
cuántos errores hicieron en la refinería, Que no son- errores se han estado haciendo en todas las obras que ellos hacen. Eso incrementa costos. El aeropuerto. Y además estamos dejando sin trabajo a nuestra gente. Claro, Si la claro, inversión es totalmente. para Yucatán, el dinero debe de ser para los yucatecos. Exactamente. Los constructores yucatecos tienen la mejor capacitación del mundo Así es. que los constructores del ejército. El ejército hacer sus labores. Debiera estar persiguiendo a los narcotraficantes, Claro, que tienen al sí, país sometido. sí. O sea, en lugar de estar construyendo carreteras, que vayan a donde están los conflictos. Sería interesante saber Opa. quiénes construyeron el puerto de altura que tiene Ica en Quintana Roo. Calica. 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 Pero el que es el turístico ahora. Que, ¿cómo no? ¿Ah? Sí. Mahahual. Mahahual. Eso es una obra gigantesca. grande. Sí. Y fue una obra extranjera, una empresa extranjera, Calica. Bueno, pues yo creo que lo que queda es Resignarnos. ser críticos, ser participativos, no quedarnos específicamente en la comodidad de ver las cosas suceder, Desde la barrera. sino ser protagonistas, ¿verdad? Pedirle a los órdenes de gobierno de distinto nivel que cumplan con su tarea y pues evidentemente exigirle al gobierno federal que las Fuerzas Armadas se dediquen a sus tareas de seguridad y que le den al empresariado mexicano y especialmente al empresariado yucateco la posibilidad de trabajar en beneficio finalmente de nuestra comunidad, y yo creo que debe de hacerse un proyecto que tenga un sustrato social, un sustento de beneficio tanto para nuestra comunidad, pero también, como dice muy bien David, como dice muy bien Armando, debe de haber un beneficio económico que nos permita hacer Viable, verdaderamente que lo haga viable, viable, sí, claro, viable Eso es esto, lo ¿no? sustentable. Bien, Claro. Sí. pues amigos, les agradecemos mucho su participación, es casa de todos ustedes, ¿verdad? Yo quiero hacer votos porque esta situación se dé de manera ordenada, de manera pacífica. Recordemos lo que decían por ahí, que la política es la continuación de la guerra en tiempos de paz. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. A nombre de David Heredia, Montañez, pues despedimos esta transmisión. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.